Muy bien, estamos en Malaquías 3 y hoy vamos a avanzar desde el 6. Si se fijan, repetimos ahí este versículo. La semana pasada llegamos al 6 y luego hoy empezamos otra vez del 6 y vamos a avanzar hasta el 12. Entonces vamos a leer primero y luego ya empezamos a desmenuzar, ¿no? Empiezo yo y vamos acá para con la hermana None. Malaquías capítulo 3, versículo 6. Dice, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador y no los destruirá, no destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Muy bien. Ok, un pasaje conocido, ¿no? Sobre todo ese último pedacito. Hoy vamos a pedir ofrendas. Pues sí, un poco sacado de contexto cuando lo vamos viendo, y es lo que vamos a hacer hoy, ¿no? Entonces, esta última sección del libro de Malaquías, desde el 3:7 hasta donde termina, está marcada por una palabra que se repite muchas veces, y la palabra es regresar o volverse, que aquí ya la vimos varias veces, ¿sí? Entonces, en toda esta sección que queda de Malaquías, el llamado de Dios va a ser el de vuélvanse, vuélvanse, vuélvanse. Y en la porción de hoy vamos a empezar a ver lo que la semana pasada platicábamos. ¿Se acuerdan que decíamos que en el libro de Malaquías se presentan tres ángulos? El ángulo teológico, no sé si alguien recuerda este pedacito que estuvimos platicando. ¿Sí? El ángulo teológico tenía que ver con ¿qué? Con Dios. Con la relación del pueblo hacia Dios, o con nuestra relación hacia Dios. En ese sentido hablábamos de las ofrendas. ¿Recuerdan que el pueblo estaba presentando ofrendas no dignas? ¿Sí? Y luego hablábamos del ángulo social. ¿Alguien recuerda por ahí qué significaba eso? El ángulo social. ¿Cómo la relación? La relación con el prójimo. Ajá, nuestra relación con nuestros prójimos, ¿sí? Malaquías ponía un énfasis especial en la relación del matrimonio, ¿sí? Pero también abarca nuestra relación con la familia de la fe. ¿Recuerdan la pregunta? ¿No somos todos hijos de un mismo padre? ¿Sí? Entonces, ¿por qué nos traicionamos unos a otros? ¿Sí? Porque juramos deslealmente. Entonces, hay teológico, nuestra relación con Dios; social, nuestra relación con los que nos rodean, empezando en el matrimonio. Y hoy vamos a abordar el económico que platicábamos la semana pasada y vamos a ver. Y el económico plantea una pregunta básica, es ¿cómo nos relacionamos con nuestras posesiones? ¿Sí? Entonces, ¿ángulos de qué? Ángulos de... No. ¿Económico? Este es el ángulo económico, pero ¿ángulos de qué? Decimos, son tres ángulos. ¿Ángulos de qué? De Dios. No. Ay, no. Son tres ángulos de la enfermedad que el pueblo está sufriendo. ¿Se acuerdan que hablábamos de que todo lo que hemos visto en Malaquías son síntomas de una enfermedad? ¿Sí? O sea, hay algo en el pueblo que se manifiesta de esta forma, ¿sí? Entonces estos síntomas tienen estos tres ángulos: teológico, social y económico. Entonces vamos ahí a Malaquías, ¿no? Versículos 6 y 7. Dice el versículo 6: porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes, dice el Señor de los ejércitos. Pero dicen, ¿cómo hemos de volver? Entonces aquí comienza Dios a presentar otra vez el cargo contra el pueblo,
Y el cargo que presenta es: nunca han guardado los estatutos que yo les he dado. Nunca, porque si te fijas, dice desde los días de sus padres. O sea, nunca, desde que empezaron, ustedes no los han guardado, ¿sí? Ese es el cargo, y la invitación es: vuelve a mí, ¿sí? Y cuando ustedes vuelvan a mí, yo voy a volver a ustedes. Eso es lo que dice aquí Malaquías, o Dios a través de Malaquías. Pero el pueblo le contesta: ¿cómo hemos de volver? ¿Sí? La pregunta no es una pregunta pidiendo instrucciones. No es que el pueblo esté diciendo: ok, me voy a volver, pero dime exactamente cómo, o qué es lo que tú esperas que yo haga. No. La pregunta del pueblo, o literalmente el pueblo está diciendo: ¿cómo nos vamos a volver si nunca nos hemos ido? ¿Sí? O sea, estamos nosotros haciendo todo bien. ¿De qué estás hablando? ¿Sí? Otra vez, el pueblo está contestando en una actitud de soberbia, de ingratitud. Si Dios les dice: vuélvanse, ellos dicen: o sea, ¿de qué hablas? Pues si yo estoy haciendo todo bien, ¿de dónde me vuelvo si aquí he estado siempre? O sea, yo siempre he estado haciendo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, en los versículos 8 y 9, Dios ahora sí señala específicamente, ¿no? Dice versículo 8: ¿robará el hombre a Dios? Que literalmente esto es justo que el hombre robe a Dios. Pues ustedes me están robando. Pero dicen: ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Con maldición están malditos, porque ustedes, la nación entera, me están robando. ¿Sí? Entonces Dios señala la acción específica de diezmos y ofrendas. ¿Sí? El pueblo manifiesta su desobediencia o el no guardar los estatutos al no traer diezmos y ofrendas, ¿sí? O no traerlos de manera completa. Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Egipto, les da leyes. Y el propósito de estas leyes es que el pueblo recuerde perpetuamente que todo lo que el pueblo tiene es un regalo que viene de Dios. ¿Sí? El pueblo era simplemente un inquilino, disfrutaba del uso y de los beneficios de la tierra que le pertenecía a Dios. ¿Sí? No era de ellos. Entonces, en reconocimiento de esto, el pueblo estaba llamado a traer el diezmo. Según la ley de Moisés, el pueblo debía diezmar de los frutos de la tierra. Esto lo puedes ver en Levítico 27:30. De los animales, que lo puedes ver en Levítico 27:32. Cada año debía dar otro diezmo. Este diezmo lo llevabas al templo y luego comías una parte tú ahí en el templo con tu familia, y dejabas otra parte para los levitas, que a su vez darían el diezmo a los sacerdotes. Sí, esto lo puedes ver en Deuteronomio 14. Y cada tercer año, este diezmo anual, en vez de llevarlo desde tu ciudad hasta el templo, debías darlo ahí en tu ciudad. ¿Sí? ¿Quién lo iba a comer, o a quién se lo ibas a presentar, o a quién se lo ibas a entregar? A todos los que tuvieran necesidad. Específicamente, Deuteronomio 14 dice que se lo vas a dar a todos los que no tengan heredad. Esto obviamente incluye cualquier levita viviendo en la misma ciudad que tú, pero también incluye huérfanos, viudas y extranjeros. ¿Sí? Tu diezmo debías de entregarlo ahí en tu ciudad para que todas estas personas comieran de él. Sí, porque al final aquí estamos hablando de que el diezmo es comida. ¿Sí? Una vez cada 3 años. Una vez cada 3 años, así es. Ahora, hay que ponernos, como decíamos al principio de Malaquías, ¿no? En los zapatos del pueblo. No por tratar de justificarlos, sino porque si entendemos lo que estaban viviendo, nos vamos a dar cuenta que seguramente nosotros también caminaríamos en ese mismo sentido. ¿Sí? Recuerda que aquí el pueblo se estaba viendo pues muy difícil la situación. ¿Sí? Eran un pueblo súper pequeño. La situación económica está ahora sí que por los suelos. Seguramente la mayor parte del pueblo no tenía dinero o suficientes bienes para presentar el diezmo. Eso es lo que ellos considerarían, ¿no? Y los que sí tenían opulencia probablemente pensaban: pues es que si yo estoy diezmando todo el tiempo, ¿sí? Y luego esto se pone más feo porque yo ahorita no tengo poder militar, no tengo, o sea, soy una nación pequeñita alrededor de puras naciones que quieren destruirme, ¿con qué me voy a sostener? ¿Sí? Y luego aparte tengo que dar todo este diezmo para que lo coman los levitas y los extranjeros, o sea, es un desperdicio ahora sí que a la mente carnal, ¿no? Entonces, en ese sentido, el pueblo podía tener como excusas.
pues es que está muy difícil la situación, pues es que no me alcanza, pues es que tengo que ser prudente, pues es que tengo que ahorrar, pues es que tengo que, ¿sí? Y es importante aquí hacer como la aclaración de que el sacerdote no tenía forma de auditar el diezmo. Si tú llegabas y decías, este es mi diezmo, ¿cómo el sacerdote sabía si era cierto o no? Era imposible para él saber si era cierto o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido, los únicos que sabían si eso era el diezmo eran el que lo ofrecía y Dios, ¿sí? El diezmo era el elemento ideal, así la cosa para revelar el corazón del pueblo hacia Dios. ¿Por qué? Porque nadie se iba a dar cuenta. Nadie iba a saber si estabas entregando o no, ¿sí? Y de hecho eso es lo que había pasado. El diezmo había revelado el corazón del pueblo y el corazón del pueblo estaba totalmente desviado, ¿sí? Entonces, en consecuencia, el pueblo está en maldición. Esto ya es la segunda vez que lo menciona en Malaquías. No sé si recuerdas que lo habíamos leído ya en el capítulo 1, si no me equivoco, donde Dios les dice que ya están bajo maldición. Sí, es decir, la maldición no está a punto de comenzar, sino que ya están en maldición. ¿Por qué? Porque están actuando en desobediencia, ¿sí? Entonces la maldición ya está sobre ellos. Lo único que evita que el pueblo sea totalmente consumido es lo que leemos en el versículo 6. Dice el versículo 6, porque yo el Señor no cambio, por eso ustedes, oh hijos de Jacob, no han sido consumidos. Sí, el pueblo rápidamente, ya lo hemos repetido, había llegado otra vez al mismo punto que los había llevado al exilio. Lo único que los protegía de la destrucción total, del exilio otra vez, era que Dios no cambia. Sí, Él había prometido algo a Abraham y lo va a cumplir. ¿Sí? Ahora, acompáñame a los versículos del 10 al 12, ahí en Malaquías. Dice, traigan todo el diezmo al alfolí, para que haya alimento en mi casa. Y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no les abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Por ustedes reprenderé al devorador, para que no les destruya los frutos del suelo, ni su vida en el campo sea estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones los llamarán a ustedes bienaventurados, porque serán una tierra de delicias, dice el Señor de los ejércitos. Entonces aquí dice Dios, trae tus diezmos, trae tus ofrendas al alfolí, ¿sí? Y yo te voy a bendecir. Pruébame haciendo esto y vas a ver que lo voy a cumplir, ¿sí? Y la bendición de Dios tiene 4 partes. Es abrirá las ventanas de los cielos, derramará bendición hasta que sobreabunde, reprenderá al devorador de manera que el fruto no sea destruido y la vid no sea estéril, y todas las naciones los llamarían bienaventurados. Entonces, estas 4, así como muy rápido. Abrirá las ventanas de los cielos. ¿Qué significa abrir las ventanas de los cielos? Literalmente significa vaciar el tesoro del cielo. Tal cual, vaciar el tesoro del cielo. Sí, la palabra aquí clave es vaciar. Sí. Y luego dice, derramará bendición hasta que sobreabunde. Sí, ahí, esto sí es importante porque sobreabunde no es como tú y yo lo entendemos de que hasta que se desparrame sino más bien es hasta que sea suficiente, ¿sí? O sea, que todos tus graneros estén llenos, ¿sí? Que no tengas necesidad de nada, eso es lo que está diciendo aquí. Después dice, reprenderá al devorador. Perdón. Derramará bendición hasta que sobreabunde, es específicamente o literalmente que va a dar bendición hasta que sea suficiente, hasta que todos los graneros sean llenos, ¿sí? Literalmente la expresión significa hasta que no haya dónde guardarlo. Literalmente es eso, hasta que no haya dónde guardarlo. Y luego la parte de reprenderá al devorador, porque dice yo reprenderé al devorador, ¿sí? Esto me parece importante porque es un contraste muy marcado
contra lo que veíamos la semana pasada de la hechicería. ¿Te acuerdas que veíamos que la hechicería era querer manipular lo espiritual o lo divino para hacer lo que yo quiera? Aquí Dios dice, yo reprenderé, ¿sí? Una reprensión es una acción oral, no algo que realmente haces, como quien dice, físicamente. Pero en el caso de Dios, su palabra crea. Cuando vamos a Génesis 1 y Dios dice, sea la luz, ¿qué pasa? Se hace la luz. Entonces, en ese mismo sentido, su palabra destruye. Cuando Él dice, reprenderé, hay una acción envuelta ahí. En el hecho de que Él diga, hay algo que va a suceder. Simplemente porque Dios lo dijo, ¿sí? Que es como, o sea, tú no lo puedes hacer. Eso que quieres hacer de hechicería, de manipular lo divino, no funciona y es abominable para mí. Pero yo sí, cuando yo digo algo, sucede, ¿sí? Y por último, todas las naciones los iban a llamar bienaventurados. Que esto es, iban a ver a Israel y iban a decir, wow, o sea, ahí está la bendición, ¿no? Estas 4 consecuencias eran exactamente lo opuesto de lo que el pueblo estaba viviendo. Acompáñame por favor a Lamentaciones 2:15. Lamentaciones lo escribe Jeremías después del exilio de Judá, ¿sí? Y por eso se llama Lamentaciones. 2:15, por favor. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Dice, baten palmas contra ti todos los que pasan por el camino, sirvan y mueven sus cabezas contra la hija de Jerusalén, diciendo, ¿es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Entonces, dice, todos los que pasan dicen, ¿es esta la ciudad de la cual decían, la perfección de la hermosura, el gozo de toda la tierra? Es decir, la gente pasaba por Jerusalén y no decían, qué tierra tan bienaventurada, sino, o sea, esto está totalmente destruido y desolado, o sea. Que cuando vas a Esdras y Nehemías, los enemigos se burlan porque dicen, ¿qué vas a reconstruir? No, si está totalmente deshecho. Y realmente la ciudad que se reconstruye es mucho más pequeña de lo que era la original, ¿sí? Aquí me gustaría tomar así una pausita, y es, si te fijaste, Dios hace una expresión que me pareció muy interesante. Acompáñame por favor a Deuteronomio 6:16. Deuteronomio 6:16, la segunda mitad. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. (6:16) No tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentáis en Masá. Entonces ahí literalmente no tentaréis es no probarás, ¿sí? Entonces, ¿por qué Dios dice en Deuteronomio no vas a probar? Y luego acá dice en Malaquías, pruébenme. Es muy importante entender ahora sí que la forma en que está haciendo esta invitación. En Deuteronomio Dios está diciendo no me vas a probar desde la incredulidad, ¿sí? Nunca me vas a probar dudando de lo que yo puedo hacer, ¿sí? Cuando tú y yo probamos a Dios en incredulidad, estamos esperando que Él haga para entonces nosotros hacer, ¿sí? Cuando tú y yo decimos, Dios, si tú haces esto, yo hago esto, estamos probando desde la incredulidad, porque es tú haz primero, porque qué tal que no haces. Entonces tú haz primero y cuando tú hagas, entonces yo voy a responder, ¿sí? Y de esta forma entonces tú y yo reducimos a Dios a una fuente de bienes a la que puedes ignorar. Es decir, si Dios no hace, pues simplemente ahí lo dejo, yo no tengo que hacer nada porque Él no hizo, ¿sí? En cambio, cuando probamos a Dios en fe, implica que tú y yo caminamos en línea con el Evangelio,
aun cuando pareciera contraintuitivo o incluso necio, ¿sí? Es decir, reconocemos que Dios siempre es el iniciador de todo, ¿sí? Él nos ha buscado, Él nos ha salvado, Él ha establecido una relación con nosotros y ha prometido proveer lo que necesitamos. Entonces, en medio de nuestra situación, tú y yo caminamos en línea con el Evangelio y lo probamos no en el sentido de si tú haces, yo hago. No, yo hago porque tú ya hiciste y has prometido proveerme todo lo que yo tengo necesidad de, y camino entonces en línea con el Evangelio, aunque en este momento mi necesidad no esté siendo suplida. Sí, aunque en este momento esto que el Evangelio me llama a hacer no pareciera muy inteligente. Hace un tiempo, hablando acerca de la iglesia y cómo como parte de la iglesia teníamos que considerar la iglesia como algo primordial para nosotros, leí acerca de varias personas que habían rechazado puestos en su trabajo, ascensos dentro de su trabajo. Es decir, se les había ofrecido, oye, te voy a ascender, te voy a subir tu sueldo, te voy a subir tus prestaciones, todo. Pero implica que o te vas a mudar, o no vas a tener el mismo tiempo que tienes ahorita. Y entonces estas personas habían decidido rechazar estos ascensos. ¿Por qué? Porque recibir el ascenso implicaba que no iba a poder estar funcionando dentro de la iglesia como lo estaban haciendo en ese momento. Y entonces ellos, al sopesar entre más dinero o servir en la iglesia, ¿qué tuvo más peso? Servir en la iglesia. Servir en la iglesia no me refiero a estar ahí en la iglesia, sino servir a la iglesia, a la gente de la iglesia, ¿sí? Entonces, eso es contraintuitivo. Va a alguien que te diga, oye, me están ofreciendo un ascenso, ¿quién te va a decir que no lo aceptes? Nadie. Pues es más dinero, pues son más prestaciones, pues, o sea, todos en cierta forma buscamos ascender. Sin embargo, el Evangelio me llama a considerar otras cosas antes que el dinero, ¿sí? Entonces, yo actúo en línea con el Evangelio porque Dios ya lo ha hecho todo. No espero que Dios haga para entonces yo responder, ¿sí? Entonces, aquí, para el pueblo, justo lo que Dios le estaba pidiendo era contraintuitivo. Es decir, despójate de lo material. Si la situación está difícil, si eres una nación pequeña, si tienes enemigos a todo tu alrededor, pero sigo siendo Dios, ¿sí? Y en ese reconocimiento, en esa parte, el pueblo debe haber dicho, pues sí, o sea, toda la tierra es de Dios, todo le pertenece. Y si Él me está pidiendo que le dé el diezmo, pues yo se lo debo dar. ¿Por qué? Porque este pedacito de tierra, por muy chiquito que me parezca a mí en este momento, me lo está dando a mí, o prestando, ¿sí? Porque literalmente en la ley dice, ustedes son inquilinos en mi tierra, ¿sí? Entonces, la respuesta correcta hubiera sido dárselo, ¿sí? Porque todo es suyo y yo estoy aquí disfrutando de esto sin que sea mío, sin que me pertenezca. No es, o sea, nunca sería mío, ¿no? Yo no lo hice. Seguimos entonces. Hay dos preguntas que tenemos que hacernos para entender cómo este pasaje aplica a nosotros. La primera es, ¿por qué a Dios le interesa el diezmo? ¿Necesita dinero? Y la segunda pregunta es, ¿muestra este pasaje el camino para la salud, riqueza y prosperidad? O en otras palabras, ¿estamos acaso ante la fórmula para ser millonarios? Bueno, fuera. Bueno, yo creo que esa parte. A ver, vamos a esperar. ¿Sí? ¿Muestra este pasaje el camino para la salud, riqueza y prosperidad? Ok, entonces, primera pregunta, ¿no? ¿Dios necesita dinero? En el Antiguo Testamento, el diezmo corría en dos sentidos, ¿sí?
Primero estaba el sentido de los que iban a entregar el diezmo. Y el énfasis para esta gente que iba a entregar el diezmo era, uno, reconocer que todo le pertenecía a Dios, que eso ya lo hemos hablado. Pero había otro, y era reconocer que dependían de Dios. Es decir, si Dios decidía no mandar lluvia, ¿qué iba a pasar? Las cosechas iban a valer cacahuates. Si Dios decidía que el ganado iba a morir, el ganado iba a morir. Sí, entonces dentro de toda la ley mosaica hay un énfasis de Dios muy marcado hacia el cuidado de los levitas. Porque lo que Dios está haciendo ahí, al decir, este pedacito del pueblo, esta tribu, no va a tener heredad y va a depender del pueblo, es poner al pueblo en el lugar de Dios, por así decirlo. ¿En qué sentido? Ustedes tienen que cuidar de los levitas. Ustedes tienen que proveerle a los levitas. Sí, ellos dependen de ustedes, así como ustedes dependen de mí. Y esa era la imagen que Dios pintó. Entonces, cuando el pueblo descuidaba a los levitas, era negar el carácter de Dios que siempre les había provisto. Porque desde el principio, desde el Éxodo, vemos que Dios provee de continuo. ¿Sí? Y luego, ese sería con el primer sentido, ¿no? Hacia el que va y entrega el diezmo. El segundo sentido está hacia aquellos que reciben el diezmo. O sea, ¿qué uso se le da al diezmo? Cuando ya llega al templo, es entregado, ¿qué uso se le da? Hay 3 usos, ¿sí? El primero, ya lo dije varias veces, mantener a sacerdotes y levitas. ¿Sí? Ellos vivían de esto. Esto lo puedes ver en Números 18-21. Digo, lo puedes ver en muchos pasajes, pero estos son versículos así como específicos. Entonces, el primer uso del diezmo era mantener a los sacerdotes y levitas. El segundo era proveer para todos los necesitados. Sí, en necesitados ponemos viudas, huérfanos y extranjeros. Lo mencioné arriba. Esto lo puedes ver en Deuteronomio 14, 28 y 29. Salud. Gracias. Y el tercero era facilitar la celebración del pueblo en la presencia de Dios. La celebración del pueblo en la presencia de Dios. Y esta me llamó mucho la atención. Justamente era lo que mencionaba ahorita Chuchu. En Deuteronomio 14, del 22 al 27, Dios les dice que van a tomar su diezmo y van a viajar al templo, a la ciudad. Pero que si el viaje es demasiado largo para ti, vas a vender tu diezmo y lo vas a convertir en dinero. Sí, pero luego Dios no dice, con ese dinero vas a ir hasta el templo y luego te vas a arrodillar a orar, sino que dice, con ese dinero vas a comprar todo lo que tú quieras. Todo. Sidra, vino, carne, o sea, lo que tú quieras vas a comprar hasta llegar a donde tienes que llegar. ¿Sí? ¿A qué iba a llegar ahí la persona? A celebrar con todo el pueblo reunido. ¿Sí? Pero el énfasis, y creo que lo pasamos así bien rápido, es, Dios no le está diciendo, véndelo todo para que llegues porque eso no. No, véndelo todo y compra lo que desees para disfrutar. ¿Sí? Lo que vas a hacer es celebrar con todo el pueblo. ¿Sí? Como unos viáticos. Ándale, como viáticos, ¿haz de cuenta? Ajá, sí. Pero ahora sí que los viáticos también hay como un poquito de, ay, pues se me antoja esto, pero pues son viáticos, ¿verdad? No sé si sí o no. Sí. Ajá, ándale. Acá no, acá eran viáticos de lo que quieras, de lo que quieras. Vamos a esa carne. No te metes tacos, güey. Para que vean. Entonces, Dios ciertamente no necesitaba, ni necesita dinero, ¿sí? No instituye el diezmo como algún tipo de impuesto para crear una nación que viviera en opulencia y ejerciera dominio económico sobre las demás. El propósito del diezmo no era que el templo o los levitas se convirtieran en algún tipo de sistema político religioso que creciera y entonces Israel pudiera, desde toda su opulencia, porque todos cooperaban, ¿sí? Ejercer dominio sobre las naciones de afuera. ¿Sí? El propósito del diezmo era beneficiar a los necesitados. Ese era su principal énfasis. ¿Sí? Entonces, tú y yo ya no vivimos bajo la ley mosaica. El diezmo ya no es una obligación que nos ate como cristianos. Sin embargo, tenemos una relación
con este mismo Dios de Israel. O sea, el mismo Dios que dijo en aquel entonces, vas a dar el diezmo, es el mismo con el que tú y yo nos relacionamos hoy. Él nos ha adoptado por medio de Cristo. Y estas condiciones que están aquí en la ley mosaica ya no nos atan, es decir, ya no es tienes que dar el diezmo, no. Pero sí nos revelan quién es Dios y lo que Él ama, y al mismo tiempo quiénes somos nosotros y lo que amamos. ¿Sí? La ley nos revela aspectos del carácter y de la santidad de Dios que deben de guiarnos y formar nuestro comportamiento. ¿Sí? Esto nos lleva a la segunda pregunta. ¿Sí? Respondo la primera en forma resumida. ¿Dios necesita dinero? No. ¿Por qué le interesa el diezmo? Porque es para los que necesitan y revela tu corazón. ¿Sí? Segunda pregunta. ¿Tenemos aquí la fórmula infalible para alcanzar la prosperidad? Enfatizo prosperidad económica. No. Sí. Yo no. La respuesta es sí y no. Sí, ¿por qué? Porque si Dios está diciendo que te va a dar todo eso, si tú haces lo que te está pidiendo, sin lugar a dudas lo va a hacer. Dios no miente. Sí, Dios está diciendo que va a abrir el cielo, va a derramar bendición, no te va a faltar nada. Todos los que vean al pueblo van a decir, wow, o sea, increíble. Sí, que tiene un sentido aquí económico, ¿sí? Para el pueblo tenía un sentido económico. ¿Sí? Pero, y siempre hay un pero cuando vamos al Antiguo Testamento, ¿sí? Ninguno de nosotros es capaz de hacer esto. Si tú vas a decir, pero diezmar no está tan difícil, yo sí he diezmado varias veces. Sí, pero el pasaje en realidad no se trata del diezmo. Si te fijaste, empezamos la disputa o el llamado de Dios no con el diezmo. El llamado de Dios empieza en el versículo 7 y dice, desde los días de sus padres se han apartado de mis estatutos y no los han guardado. Vuelvan a mí y yo volveré a ustedes. Ese es el llamado. Vuelvan a mí. Sí, ustedes han apostatado porque dice, ustedes no han guardado mis mandamientos. Vuelvan a mí. Y justo esto, volvernos, es algo que tú y yo no podemos hacer. ¿Sí? Entonces, todo esto que Dios ha estado presentando, síntomas de una enfermedad que nos incapacita para volvernos, enfermedad que ya hemos denominado antes con un nombre que se llama... No. ¿La enfermedad es el pecado? No. O sea, sí, pero no. Bueno, Se llama... ¿me puedes repetir la pregunta? Se llama depravación total. Andaba cerca. Siempre la sabía, pero no lo quise decir. Sí, o sea, lo que mencionamos otra vez son síntomas de la enfermedad. La enfermedad es la depravación total. Sí, estamos totalmente en pecado. Sí. Ahora, como ya hemos hablado de esta doctrina en algunas otras ocasiones, aquí solo te quiero delinear 4 puntos de lo que esta doctrina significa. Sí. Punto 1 es tenemos una incapacidad moral para vencer nuestro pecado. Sí. Tenemos una incapacidad moral para vencer nuestro pecado. En Juan 8:34, Jesús dice, en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Es esclavo, ¿sí? O sea, no tienes para dónde hacerte, ¿sí? Esto está en Juan 8:34, que justo adelantito de esto está el versículo que sí todos no sabemos, que dice, si el Hijo os hiciere libres, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero hay una condicionante, si el Hijo, o sea, tú no puedes, ¿sí? Entonces tenemos una incapacidad moral para vencer nuestro pecado, somos incapaces. 2, aunque a veces parece que el hombre busca a Dios, en realidad busca ídolos. Porque es una pregunta que se hace mucho. Oye, pero yo conozco gente que sí anda buscando a Dios, yo conozco gente que quiere, que tiene... Pero si el Espíritu Santo no ha realizado una obra en nosotros, no estamos realmente buscando a Dios.
estamos buscando ídolos, ¿sí? Muchas veces estamos buscando los beneficios, creemos que acercarnos a Dios va a traer prosperidad, bendición, paz, va a arreglar la situación, va a quitar la enfermedad, ¿sí? Y entonces creemos que porque estamos buscando el beneficio es lo mismo que buscar a Dios, cuando no es lo mismo, ¿sí? Aquí sí quiero ser muy enfático, no es algo que diga yo, Aarón, ¿verdad? Ni algo que digan hombres. Pablo lo dice en Romanos 3:11, dice, no hay quien busque a Dios, ¿sí? Pablo inspirado por el Espíritu Santo. Entonces, si Dios dice, no hay quien busque a Dios, no hay quien busque a Dios. O sea, no hay ninguna opción de decir, no, pero yo conozco gente que sí. No, Dios está diciendo, no hay quien busque a Dios, ¿sí? No, ahora sí que no hay más que buscarle ahí, ¿no? 3, hasta nuestras mejores acciones están manchadas, ¿sí? Recuerda que la doctrina de depravación total no significa que los hombres no hagan cosas buenas, hablando moralmente. Los hombres pueden hacer cosas buenas, pero aún esas buenas acciones están manchadas, ya sea por malos motivos o por malos objetivos, sí, están manchadas. En Isaías 64:6 dice, todos nosotros somos como el inmundo, y como trapo de inmundicia, todas nuestras obras justas, ¿sí? Entonces, cualquier acción buena que hagamos, en realidad es un trapo de inmundicia, que la expresión ahí, trapo de inmundicia, es bastante fuerte, ¿sí? Ya después si quieres lo checas, pero es bastante fuerte. Y 4, dependemos totalmente de la gracia de Dios para tener vida espiritual y creer en el Evangelio, ¿sí? Mucha de la corriente de hoy en día en la iglesia es que tú y yo solo necesitamos un empujoncito, ¿sí? Es decir, Dios nos ha dado libre albedrío, y con nuestro libre albedrío tal vez lo que Dios tiene que hacer es nomás darnos un empujoncito, pero tú y yo podemos elegir a Dios. De hecho, elegimos a Dios, ¿sí? Pero la Biblia nos enseña que en realidad esto no es cierto. Tú y yo no tenemos ninguna capacidad, y si hemos de elegir a Dios, ha de ser solo porque Él nos ha hecho nacer para elegirlo, para poder ver la gloria del Evangelio y entonces caminar en pos de Él, ¿sí? En Jeremías 13:23 dice, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? La respuesta aquí es no, ¿verdad? El etíope en su color de piel siempre va a ser etíope, y el leopardo en sus manchas siempre las va a tener, o sea, no hay forma de que se las quite. Y lo dice Jeremías, así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer mal? La respuesta es no puedo hacer el bien, ¿sí? Y en 1 Corintios 2:14 dice, pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad, y no las puede entender, porque son cosas que se disciernen espiritualmente. Hombre natural, entiéndase todo aquel hombre que no tiene el Espíritu de Dios, es decir, que no ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces dice, el hombre natural, el que no tiene el Espíritu Santo, el que no ha sido unido a Cristo, el que no ha nacido de nuevo, no acepta, ¿sí? Esto es, lo rechaza totalmente, ¿sí? Las cosas del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios, y no las puede entender, ¿sí? Entonces, ni acepta, ni entiende. En ese sentido, entonces tú y yo decimos que para ser salvos, antes hay que recibir el Espíritu. Hay que nacer de nuevo, ¿sí? Primero nacemos de nuevo, el Espíritu nos hace nacer para entonces poder caminar en pos del Evangelio, ¿sí? Porque si no, no hay forma. Y no es que el Espíritu Santo te dé ahí un shock, así como que te revive 3 segundos, a ver si en los 3 segundos alcanzas a agarrar y sí, y si no, pues ese fue el empujoncito que te puedo dar. Y no, sí, es lo que hablábamos en Gálatas, Cristo vino a salvarnos, no a hacernos salvables, a salvarnos, ¿sí? Entonces, esta es la condición de todos nosotros, pero tal como el pueblo, negamos esta verdad, ¿sí? La enfermedad del pueblo, nuestra misma enfermedad, es que creemos que no somos tan malos, incluso a veces creemos que somos buenos. Y si nosotros somos buenos, pero Dios no nos bendice, entonces
es Dios quien es injusto, que eso es lo que el pueblo está diciendo. ¿Te acuerdas que en la porción pasada leíamos que el pueblo decía, pues que tú te deleitas en los injustos? Sí, los que ni te conocen ni les importa tu ley, tú en esos los bendices. O sea, eres un Dios injusto porque yo aquí estoy haciendo lo bueno y no me bendices. ¿Sí? Entonces yo soy bueno, tú no me bendices. Resultado lógico, tú eres injusto. Pero si Dios me bendice, segurito es porque yo soy bueno, porque obedezco. ¿Y entonces de quién se trata todo? De mí. ¿Sí? Si no me bendices injusto, y si me bendices porque yo soy bueno. ¿Sí? Entonces, por esta razón, la respuesta también es no. Sí, Dios prometió dar prosperidad y todo eso. Sí lo va a cumplir si lo puede hacer. ¿Puedes volverte a Él por ti mismo? No. Entonces, por eso la respuesta también a la pregunta es no, este no es el camino a la prosperidad económica. ¿Sí? En el versículo 7, Dios requiere lo que está por encima de nuestra fuerza. Sí, y te cito aquí a Calvino, así te lo voy a leer textual porque me gustó su comentario. Dice: sin embargo, no hay ninguna razón por la que debamos quejarnos de que se nos impone una carga demasiado pesada, porque no considera lo que podemos o lo que admite nuestra capacidad, sino lo que le debemos y lo que requiere nuestro deber. O sea, Calvino responde a la pregunta: ¿por qué Dios me pide lo que no puedo dar? Eso es injusto. Y la respuesta es que no se trata de lo que puedas dar, se trata de lo que se le debe a Dios. ¿Sí? No se trata de que tengas o no tengas la capacidad, se trata de que eso es lo que se le debe a Dios. ¿Sí? Y que si no tienes la capacidad, es por la consecuencia del pecado. No es que Dios nos haya creado incapaces, ¿sí? Es que por el pecado nos hemos vuelto incapaces. ¿Sí? Entonces, como todos los pasajes de Malaquías que hemos estudiado hasta ahorita, Malaquías nos vuelve a obligar a recurrir a la única esperanza que tenemos. ¿A quién? A Cristo, exactamente. ¿Sí? Cito aquí a Agustín, esta frase me gusta mucho y dice: lo que Dios demanda, Dios da. ¿Sí? Si hay algo que Dios pide de ti y de mí, eso que te está pidiendo, Él lo da, para que entonces podamos darlo. ¿Sí? Entonces, una vez que tú y yo somos unidos a Cristo por medio de la fe, encontramos en Cristo todo lo que necesitamos. Las promesas descritas en los versículos 10 al 12 literalmente dicen que Dios derramará bendición hasta que sea suficiente, según la necesidad de cada uno. ¿Sí? Y Pablo, en 2 Corintios 9, hace eco justo de esto. Si quieres acompañarme ahí a 2 Corintios 9, vamos a leer versículos 8 y 11, pero te recomiendo que leas 2 Corintios 8 y 9 en tu casa. 2 Corintios 8 y 9. Entonces te leo 2 Corintios 9, versículo 8. Dice: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Versículo 11. Ustedes serán enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual, por medio de nosotros, produce acción de gracias a Dios. Entonces, en el Antiguo Testamento, el orden es: da tu diezmo y Dios te va a bendecir, a prosperar. Ese es el orden. Pero una vez que somos unidos a Cristo, Él provee todo lo que necesitamos para dar a los demás. El orden es invertido, ¿sí? Entonces, ahora, Dios me da porque Cristo ya hizo todo. Y Dios me da, me provee lo suficiente. Pero si te fijaste ahí, dice: teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, para que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. ¿Sí? Y en el versículo 11 dice: ustedes serán enriquecidos para toda liberalidad. ¿Sí? El propósito por el que Dios nos da es para dar a los demás. Y el fruto que tú y yo esperamos de dar no es darle un peso a Dios y que Él me regrese 2. ¿Sí? Es lo que está ahí. Al final del versículo 11 dice: la cual por medio de nosotros produce acción de gracias a Dios. Eso es lo que tú y yo buscamos producir cuando damos. ¿Sí? Acción de gracias a Dios. Que ese dar glorifique a Dios y que la gente que ve que estamos dando
diga gracias Dios, ¿sí? Porque has provisto, porque tu iglesia está aquí y está activa, se está moviendo, está proveyendo, ¿sí? Entonces, Dios da al creyente para dar, no por dar, ¿sí? Este es el orden que vemos en el Nuevo Testamento. Dios da al creyente para dar, no por dar. Un comentarista decía, debemos entender la bendición material de Dios como destinada a glorificarle y enriquecer a todo el pueblo, no a individuos, ¿sí? Ahora sí, vamos como a aterrizar esto, ya vamos a terminar. Entonces, ¿qué dice el Evangelio acerca de los bienes materiales, específicamente también acerca del dinero? Bueno, aquí podemos ver que el diezmo no nos aplica, ¿sí? De este lado del Evangelio, y ahora que hemos sido unidos a Cristo, el diezmo no es algo que sea requerido de nosotros, sino que de este lado del Evangelio, lo que nos es requerido es todo. El Evangelio nos llama a entregarnos por completo, todos nuestros bienes, todos nuestros recursos, toda nuestra persona, todas nuestras capacidades, habilidades, talentos, deben de ser rendidos para el bien de la iglesia y de los que están alrededor de la iglesia, hablando de la comunidad, ¿sí? Esto está muy claro en Hechos, al principio en Hechos 2 sobre todo, donde dice que los que estaban ahí en la iglesia vendían todas sus cosas para dar a los que necesitaban, ¿sí? De manera que no hubiera entre ellos necesitados, ¿sí? Pero también la iglesia primera suplía la necesidad de la comunidad en la que vivían, ¿sí? Muchas de las necesidades, ¿sí? Y no hablo de cosas así como súper ultra relevantes, suplían incluso necesidades, ¿cómo decirlo?, emocionales, ¿sí? Por decir, un servicio que la iglesia primera hacía era que iban a los panteones y llevaban fruta y llevaban vino. ¿Por qué? Porque la gente tenía la costumbre de ir al panteón a estar ahí en las tumbas de los seres amados, por así decirlo. Y la iglesia iba y proveía sustento, comida y vino para que pudieras estar ahí un tiempo, ¿sí? Eso era una necesidad, o sea, la gente realmente tenía necesidad de eso. Pues no, tú y yo pudiéramos decir, pues que se queden en su casa, ¿va? O que se traigan ellos. Sin embargo, la iglesia veía que esto tenía un valor en la cultura, ¿sí? O sea, para la gente era importante estar ahí. Y entonces proveían, ¿sí? 2. Nuestros bienes materiales tienen la misma función que el diezmo. Y entonces tú y yo deberíamos de administrarlos en el orden de prioridad que la palabra marca, ¿sí? ¿Cuál sería la primera prioridad para nuestros bienes materiales? Mantener sacerdotes y levitas. No. Suplir las necesidades que puede tener mi familia. La primera prioridad, la primerita, número 1 del Evangelio es proveer para nuestra familia, ¿sí? En Timoteo dice que aquel que no provee para su familia es peor que un incrédulo y ha negado el Evangelio, ¿sí? Entonces lo primero que tú y yo debemos de hacer es proveer para nuestra familia. Segundo, debemos de sostener a los que nos enseñan dentro de la iglesia, ¿sí? Debemos de proveer para ellos. Tercero, debemos de sostener a los que necesitan dentro de la familia de la fe. Cuarto, debemos de proveer para que la iglesia, hablando del edificio, siga funcionando, que pueda funcionar para que la gente venga, se congregue, esté aquí, ¿sí? Que tenga todo lo que necesita tener, ¿sí? No estamos hablando de que el edificio sea un edificio de opulencia con acá sistemas de luces y no. Tiene que ser un lugar en el que podamos estar reunidos, tranquilos, seguros, con lo que se necesita. ¿Sí? Sí, hasta cierto punto tal vez cómodo, si es posible, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso debe de ser. Quinto, debemos de dar a los que están fuera de la iglesia, a los que necesitan fuera de la iglesia, debemos de proveer continuamente para ellos. Y sexto, y esto va como unido a todos los demás, debemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado, ¿sí? En 1 de Timoteo, Pablo le dice a Timoteo que les enseña a los ricos que no sean soberbios y que no sean egoístas, sino que sean liberales, que abunden en buenas obras, que hagan riquezas o tesoros en buenas obras. Pero también le dice que les enseña que deben de disfrutar de lo que Dios les ha dado,
¿sí? Entonces, el Evangelio no nos llama a una vida de ascetismo, es decir, no me voy a autolacerar a mí y a mi familia con tanto de darle a todos los que están allá, ¿sí? Disfrutar de la bendición que Dios me ha dado también es parte de lo que el Evangelio me enseña, ¿sí? Pero sí me llama a una vida de una administración sabia. Sí, ahorita decía Marcos, yo no escuchaba a nadie que sea ingrato, ¿verdad? Y es cierto, tal vez no manifestamos muy abiertamente. Exacto, no somos como abiertamente ingratos, pero cuando no administramos sabiamente lo que Dios ha puesto en nuestras manos, es un síntoma de ingratitud. Sí, ya sea que seamos muy agarrados y que entonces no demos o no soltemos, o que seamos muy despilfarradores y que entonces gastemos nuestro dinero así nomás a la y se va. Ambos extremos en realidad muestran egoísmo, ¿sí? No porque yo sea bien gastalón quiere decir que no le tengo amor al dinero. Puede ser que el dinero en sí mismo no te sea atractivo, pero lo que puedes conseguir con el dinero, sí, y por eso lo gastas, ¿sí? Y al final es también egoísmo. Entonces tú y yo debemos de administrar sabiamente, ¿sí? Aquí creo que el consejo más práctico, yo lo he escuchado de John Wesley. John Wesley decidió hacer su presupuesto de cuánto necesitaba para vivir al mes, cuánto yo necesito para vivir bien, ¿sí? Y todo lo que pasara de esa cantidad, él lo repartía entre iglesia y los que necesitaban afuera, ¿sí? Entonces, si le iba así, todo lo que sobraba después de lo que él necesitaba para vivir, él lo daba, ¿sí? ¿Por qué? Porque él tomó la decisión de, esto necesito, o sea, esto es lo que yo ocupo para vivir una vida decente, normal, o sea, tranquilo, que pueda disfrutar, que no tenga necesidad, que mi familia no tenga necesidad, ¿sí? De ahí en más todo lo puedo dar, ¿sí? Y entonces un consejo práctico para ti y para mí. La pregunta que vamos a hacernos es, ¿cuánto necesito para vivir? ¿Sí? Mes tras mes, ¿cuánto necesito para vivir? Y entonces administrarme de manera que pueda suplir estas necesidades que el Evangelio me está llamando a suplir, ¿sí? Me gustaría que me acompañaran a 2 Corintios 8:9. El Evangelio cambia nuestra motivación para dar. Nuestra motivación ya no es que esperamos que Dios nos bendiga, ¿sí? O sea, ven, da y Dios te va a regresar. Esa ya no es mi motivación, ¿sí? Mi motivación es lo que ya he recibido en Cristo. Y ahorita que leíamos Malaquías, yo te explicaba que literalmente ahí donde dice que iba a abrir las ventanas del cielo, iba a derramar bendición, significa literalmente que iba a vaciar el tesoro del cielo, ¿sí? En 2 Corintios 8:9 dice, porque conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que siendo rico, sin embargo por amor a ustedes se hizo pobre, para que por medio de su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Te hago la pregunta, cuando Cristo viene a la tierra y se hace hombre y muere por nosotros, ¿había algo más preciado en el cielo que Dios mismo? No, nada. Entonces cuando Dios dice voy a vaciar, voy a derramar, voy a vaciar, Dios lo cumple. Literalmente vacía en el sentido de que Él mismo, Cristo, viene y muere en nuestro lugar. Y esa es nuestra motivación para dar, ¿sí? Que como dice Filipenses, siendo igual a Dios, no lo estimó como cosa a la cual aferrarse, a la cual usar para su beneficio, ¿sí? Sino que estuvo dispuesto a tomar forma de hombre, ¿sí? Larry Burkett, que es un pastor, dice, la forma en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna, ¿sí? Entonces, el énfasis aquí en Malaquías no es el diezmo, el énfasis es el corazón. La cuestión de los diezmos y las ofrendas es solo una manifestación de lo que el pueblo tenía en su corazón, ¿sí? Y es exactamente lo mismo para nosotros, aunque ya no nos pide diezmo, seguimos teniendo una responsabilidad con lo que Dios ha puesto en nuestras manos, ¿sí? Y seguimos teniendo que reconocer lo mismo que el pueblo tenía que reconocer. No es mío y dependo totalmente de Dios para todo, ¿sí? Porque si Dios quiere se me acaba el trabajo, o se me acaba la salud, o sea, si Dios quiere se acaba todo. Sin embargo, sigue proveyendo,
¿sí? Y entonces en agradecimiento, en reconocimiento de lo que ya hizo en Cristo y lo que sigue haciendo, yo doy y me administro bien para poder